Un humanoide chino llegó a ser visto en Polonia interactuando con animales durante pruebas en entornos abiertos. En Corea del Sur, otro sistema ya puede moverse en terrenos complejos, esquivando obstáculos y tomando decisiones en tiempo real con inteligencia artificial. Al mismo tiempo, pruebas de seguridad muestran riesgos importantes, como colisiones y posibles vulnerabilidades de control externo en estos sistemas. En China, estos robots también ya compiten en partidos de tenis contra humanos, reaccionando con alta precisión a jugadas rápidas. Estas y otras novedades del mundo de la tecnología te esperan, y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el video de hoy, después de la cortinilla. Un nuevo avance en Corea del Sur muestra un robot que ya no depende solo de comandos fijos. Observa el entorno, ajusta sus pasos en tiempo real y puede atravesar terrenos peligrosos como si estuviera sintiendo el camino. Al mismo tiempo, este tipo de inteligencia ya empieza a salir de los laboratorios y a aparecer en escenarios reales, generando dudas sobre hasta dónde estas máquinas pueden actuar por sí solas. Investigadores surcoreanos desarrollaron un sistema de locomoción que permite a robots cuadrúpedos analizar el entorno mientras caminan. Usando cámaras, sensores de profundidad y mediciones internas de movimiento, el robot identifica obstáculos antes del contacto y ajusta automáticamente la trayectoria, abandonando el antiguo modelo de reacción tardía para adoptar un comportamiento más cercano a la percepción animal. Este avance también muestra un cambio en el tipo de aprendizaje de estas máquinas. En lugar de depender solo de sensores internos, el sistema combina visión externa con retroalimentación corporal, creando una adaptación continua. En las pruebas, el robot logró subir escaleras largas, enfrentar inclinaciones fuertes y atravesar terrenos inestables con estabilidad, incluso cargando peso adicional. La capacidad de adaptación no se limita a movimientos básicos. El sistema puede elegir rutas más eficientes por sí solo y ajustar el esfuerzo de los motores en tiempo real, reduciendo fallas mecánicas y aumentando la autonomía en entornos complejos como zonas de desastre, industrias y terrenos naturales irregulares. Este tipo de inteligencia también apunta hacia una transición más amplia en la robótica. Máquinas que no solo ejecutan tareas, sino que interpretan el entorno mientras actúan. Esto abre espacio para aplicaciones en inspección, agricultura, respuesta a emergencias y exploración de lugares donde la presencia humana es limitada o riesgosa. Si los robots empiezan a percibir el entorno y decidir su propio camino en tiempo real, el límite entre herramienta y agente autónomo se vuelve cada vez más difícil de definir. ¿Hasta qué punto una máquina puede tomar sus propias decisiones antes de dejar de ser solo una herramienta controlada? Un robot humanoide desarrollado en China comenzó a llamar la atención al lograr mantener intercambios reales de tenis contra humanos, respondiendo a jugadas rápidas con precisión y ajustando cada movimiento en tiempo real. El sistema no solo sigue la pelota, sino que predice su trayectoria y reorganiza su propio cuerpo para reaccionar como un jugador experimentado. Lo más interesante es que este desempeño no proviene de una programación fija, sino de un modelo de inteligencia artificial entrenado para aprender patrones humanos de movimiento y transformarlos en acción física continua. Esto abre espacio para un nuevo tipo de máquina capaz de competir e interactuar en entornos dinámicos, donde cada segundo cambia el resultado. El sistema fue desarrollado por una empresa de robótica en colaboración con la Universidad de Tsinghua en Pekín. La propuesta es simple en teoría, pero compleja en la práctica. Permitir que un robot humanoide entienda el juego en tiempo real, reaccionando a pelotas rápidas, reposicionando el cuerpo y ejecutando golpes con coordinación total. Para lograrlo, los investigadores crearon un método de aprendizaje que no depende de datos perfectos. En cambio, el robot aprende a partir de registros humanos imperfectos, descomponiendo el tenis en movimientos básicos como desplazamiento lateral, golpes de derecha y recuperación de posición. Estos elementos son reorganizados por una red de aprendizaje por refuerzo, que simula miles de partidos en entornos virtuales antes de llevar el comportamiento al mundo real. En las pruebas prácticas, el robot logró mantener largas secuencias de intercambio de pelotas con jugadores humanos, adaptándose a diferentes estilos de juego.
La tasa de acierto en devoluciones de forehand llegó al 99% en algunos escenarios de evaluación, demostrando consistencia incluso bajo presión y variaciones de velocidad. En evaluaciones más amplias, el sistema también mostró capacidad para mantener precisión en devoluciones desde diferentes áreas de la cancha, combinando equilibrio corporal, desplazamiento rápido y control fino de los movimientos. Esto coloca al robot en un nuevo nivel de interacción física, donde no solo ejecuta tareas, sino que responde activamente a un oponente en tiempo real. Este avance se conecta con otros proyectos recientes en la robótica humanoide, como sistemas que ya demuestran capacidad de locomoción autónoma en terrenos complejos y toma de decisiones basada en percepción continua del entorno. El punto central es el mismo: máquinas dejando de solo ejecutar comandos y comenzando a interpretar lo que sucede a su alrededor. El avance de estos sistemas plantea un cambio claro en el papel de la inteligencia artificial física. Ya no se trata solo de automatización, sino de adaptación en tiempo real en actividades tradicionalmente humanas. Cuando una máquina logra acompañar, reaccionar y aprender dentro de un deporte basado en precisión y reflejos, la frontera entre el rendimiento humano y el artificial comienza a volverse menos definida. Al final, queda la pregunta: ¿hasta qué punto tiene sentido llevar máquinas a entornos de competencia directa con humanos antes de que eso cambie por completo el significado de la habilidad? Los robots humanoides están dejando los laboratorios y siendo puestos a prueba en situaciones reales cada vez más exigentes, mientras la promesa de máquinas capaces de actuar en entornos humanos comienza a enfrentarse a pruebas que revelan limitaciones importantes. En paralelo a los avances en locomoción, deportes y navegación autónoma, investigadores comenzaron a desarrollar evaluaciones estandarizadas para medir hasta qué punto estos sistemas realmente pueden operar con seguridad, estabilidad y confiabilidad. Un instituto de investigación en Alemania desarrolló un conjunto de pruebas estandarizadas para evaluar humanoides en diferentes criterios, con el objetivo de medir el desempeño real en condiciones controladas y comparables entre modelos. El primer punto analizado es la capacidad tecnológica básica, incluyendo sensores, visión computacional, reconocimiento de voz, fuerza de manipulación y velocidad de locomoción. En pruebas con robots como el Unitree G1, se observó que la movilidad aún es limitada, con dependencia de control remoto en varias funciones y dificultades en tareas simples cuando hay pérdida de estabilidad o sobrecarga. El segundo conjunto de pruebas se enfoca en habilidades complejas, como subir escaleras, atravesar obstáculos y realizar movimientos coordinados de todo el cuerpo. Los resultados muestran que muchos de estos robots todavía fallan en tareas consideradas básicas para los humanos, especialmente cuando hay cambios de terreno o necesidad de equilibrio dinámico prolongado. En la evaluación de seguridad funcional, las pruebas indicaron un punto crítico. Durante colisiones y movimientos rápidos, algunos humanoides pueden ejercer fuerzas superiores a 500 newtons, lo que supera los límites considerados seguros para la interacción directa con personas. También se identificaron limitaciones como la ausencia de botones de emergencia accesibles y el riesgo de fallas en articulaciones bajo estrés. Otro eje importante fue la seguridad cibernética. Se identificaron vulnerabilidades que permiten acceso remoto mediante conexiones inalámbricas, además de fallas en mecanismos de actualización y falta de transparencia sobre los datos transmitidos. En algunos casos, los ataques podrían conceder control total del sistema dentro del alcance de comunicación. En la parte energética, las pruebas mostraron que el consumo varía significativamente según el tipo de movimiento, con autonomía limitada en uso continuo. En escenarios mixtos de caminata y operación, la duración promedio de funcionamiento queda por debajo de 2 horas, evidenciando una restricción práctica para aplicaciones prolongadas en el mundo real. Los resultados de las pruebas muestran un contraste directo entre el rápido avance de la inteligencia artificial aplicada a la robótica y las limitaciones estructurales que aún impiden que estos sistemas operen con total confiabilidad en entornos humanos. Incluso con el progreso en aprendizaje automático y simulación a gran escala, factores como la seguridad física, la estabilidad y la protección contra ataques digitales todavía definen el límite actual de esta tecnología.
¿Hasta qué punto necesitan evolucionar estos sistemas antes de ser considerados realmente seguros para convivir directamente con personas en tareas cotidianas? El avance reciente de la robótica está dejando de ser solo una cuestión de desempeño mecánico y pasando a involucrar algo más sensible: adaptación, confiabilidad y comportamiento en entornos impredecibles. En diferentes países, los sistemas robóticos están siendo puestos a prueba en escenarios que exigen decisiones en tiempo real, equilibrio bajo presión e incluso interacción con humanos en situaciones dinámicas. El resultado es una transición silenciosa pero significativa, donde la línea entre laboratorio y mundo real comienza a desaparecer. Investigadores en Corea del Sur desarrollaron un sistema que permite a robots cuadrúpedos analizar el terreno mientras se mueven. Con cámaras, sensores y lectura de profundidad, el robot puede anticipar obstáculos y ajustar sus propios pasos antes del impacto. En las pruebas demostró capacidad para subir largas escaleras y enfrentar inclinaciones pronunciadas, reduciendo fallas que antes ocurrían solo después del contacto físico con el entorno. En China, un robot humanoide fue entrenado para jugar tenis contra humanos en tiempo real. No solo sigue la pelota, sino que también predice su trayectoria y se reposiciona con precisión durante el juego. El sistema alcanzó una tasa de devolución superior al 90% en golpes de forehand, utilizando aprendizaje basado en datos humanos imperfectos y descomposición de movimientos básicos como desplazamiento lateral y golpes fundamentales. Mientras tanto, investigadores europeos crearon un conjunto de pruebas estandarizadas para evaluar robots humanoides en múltiples niveles, incluyendo seguridad física, eficiencia energética e incluso vulnerabilidades digitales. Entre los hallazgos, se identificaron fuerzas de colisión capaces de superar límites seguros en la interacción con humanos, además de fallas de seguridad en interfaces inalámbricas que podrían permitir control remoto no autorizado. El objetivo del sistema es crear un estándar comparable entre diferentes máquinas antes de su adopción en entornos industriales. En Estados Unidos, un nuevo robot humanoide desarrollado por Boston Dynamics demostró capacidad para levantar objetos pesados y realizar tareas complejas utilizando todo el cuerpo de manera coordinada. El entrenamiento combina simulaciones masivas y aprendizaje por refuerzo, permitiendo que el sistema adapte sus movimientos al peso, posición e inestabilidad del objeto, acercando el comportamiento robótico a operaciones industriales reales. En paralelo, surgen señales de expansión de este tipo de tecnología hacia entornos externos y no controlados. Un robot humanoide chino fue observado interactuando con animales en un entorno natural en Europa, mientras nuevos sistemas de propulsión para drones ya permiten cambios instantáneos de dirección en el aire, sin necesidad de inclinación estructural. Esto amplía el potencial de aplicación en áreas urbanas, militares y logísticas, donde la velocidad de respuesta y la precisión son esenciales. El conjunto de estas tecnologías apunta a un escenario en el que los robots dejan de ser simples herramientas programadas y comienzan a operar con niveles crecientes de autonomía, adaptación e interacción con el entorno físico. Al mismo tiempo, las pruebas de seguridad muestran que esta evolución todavía convive con limitaciones importantes, especialmente cuando implica contacto directo con personas o sistemas conectados. A este ritmo de desarrollo, la frontera entre control total y comportamiento emergente se vuelve cada vez más estrecha. ¿Qué punto de esta evolución debería considerarse el límite antes de que estos sistemas se vuelvan comunes fuera de los laboratorios? Un humanoide de tamaño real fue visto circulando por un área abierta en Polonia mientras intentaba conducir jabalíes que habían invadido el lugar. La escena no involucró solo un experimento aislado, sino una prueba práctica de cómo los sistemas de inteligencia artificial incorporados en robots pueden reaccionar ante situaciones impredecibles en el mundo real. El modelo involucrado pertenece a la línea de robots humanoides desarrollados por Unitree Robotics, conocido como modelo G1, diseñado para interacciones dinámicas en entornos reales y controlados. El registro muestra al robot moviéndose a velocidad moderada mientras intenta seguir y dirigir a los animales en un espacio abierto. A pesar del comportamiento activo, los jabalíes terminan ignorando por completo el intento de conducción y se alejan naturalmente del lugar.
El experimento llama la atención por colocar una máquina humanoide en un entorno dominado por factores vivos e impredecibles, algo que va mucho más allá de simulaciones controladas en laboratorio. Este modelo de robot posee una estructura compacta, con aproximadamente 127 centímetros de altura y un peso cercano a 35 kilogramos. Fue diseñado con múltiples motores articulares, permitiendo movimientos ágiles como carrera ligera, sentadillas y cambios rápidos de dirección. Sensores de profundidad, cámaras tridimensionales y sistemas de micrófonos le permiten interpretar el entorno en tiempo real, mientras algoritmos de inteligencia artificial coordinan sus acciones. Otro punto importante está en la forma en que este tipo de robot aprende. En lugar de depender únicamente de programación fija, utiliza técnicas de aprendizaje por refuerzo, entrenando en simulaciones digitales con millones de variaciones de escenarios. Esto le permite adaptar su comportamiento cuando enfrenta situaciones nuevas, como cambios en el terreno, obstáculos inesperados o interacción con seres vivos, aunque estas respuestas todavía estén lejos de una estabilidad perfecta. El interés en este tipo de experimento no está solo en la demostración de movimiento, sino en la posibilidad de aplicación práctica. Empresas e investigadores observan estas pruebas como una etapa inicial para robots que podrían actuar en áreas como logística, seguridad y operaciones industriales, ejecutando tareas en entornos donde los humanos no siempre están presentes o donde el riesgo es elevado. El episodio en Polonia muestra más que un robot intentando conducir animales. Revela una etapa inicial de una tecnología que todavía está aprendiendo a lidiar con el mundo fuera de las simulaciones. Entre aciertos y limitaciones, queda claro que la integración entre máquinas humanoides y entornos reales aún está en desarrollo, pero avanza de manera constante. En un escenario donde este tipo de sistemas se vuelve cada vez más común, ¿hasta qué punto la presencia de robots en espacios públicos dejará de ser una excepción y pasará a formar parte de la rutina sin causar extrañeza? Un nuevo sistema de propulsión aplicado a drones está llamando la atención por modificar una de las limitaciones más básicas de la navegación aérea moderna: la necesidad de inclinar el vehículo para cualquier desplazamiento lateral. Desarrollado por Airix Systems, el sistema conocido como tecnología de propulsión omnidireccional redefine la forma en que los drones se mueven al permitir un control total de la dirección del impulso en tiempo real. En los modelos convencionales de drones, el desplazamiento depende directamente de la inclinación del cuerpo. Para avanzar, retroceder o cambiar de dirección, los rotores ajustan su velocidad de manera desigual, obligando al vehículo a inclinarse y estabilizarse continuamente. Este proceso crea una secuencia de movimientos que limita la precisión y reduce la capacidad de respuesta inmediata en entornos más complejos. Con la propuesta de la tecnología omnidireccional, cada unidad de propulsión adquiere la capacidad de redirigir el impulso de manera independiente. En lugar de depender de la inclinación estructural del dron, el vector de fuerza puede ajustarse instantáneamente hacia cualquier dirección, permitiendo desplazamientos laterales, verticales o diagonales sin alterar la posición del cuerpo principal de la aeronave. Este cambio estructural permite que el dron mantenga estabilidad total mientras acelera o cambia de dirección. En la práctica, esto reduce el tiempo de respuesta y aumenta la precisión en espacios confinados, como áreas industriales, estructuras urbanas densas o entornos interiores, donde cualquier retraso en la corrección podría provocar colisiones. Las pruebas descritas también indican mejoras en velocidad y agilidad, con capacidad para realizar maniobras rápidas mientras mantiene un control continuo de orientación. Esto abre espacio para aplicaciones en inspecciones técnicas, captura de datos y operaciones logísticas, donde la estabilidad de los sensores y una trayectoria consistente son factores críticos. Además, la misma arquitectura puede aplicarse en escenarios de seguridad y monitoreo, donde cambios bruscos de dirección dificultan la interceptación y amplían la capacidad de adaptación a objetivos en movimiento. El avance presentado por los sistemas de propulsión omnidireccional indica un cambio estructural en la forma en que los vehículos aéreos no tripulados interactúan con el espacio a su alrededor,
reduciendo la dependencia de movimientos mecánicos tradicionales y aumentando el nivel de control simultáneo de posición y dirección. Cuando un sistema puede moverse libremente en cualquier eje, sin necesidad de ajustar su cuerpo para hacerlo, la línea entre eficiencia operativa e imprevisibilidad comienza a volverse más estrecha de lo que parece. En un escenario donde esta tecnología se vuelve común, ¿cómo podría alterar la manera en que el espacio aéreo urbano será organizado y utilizado en el futuro? ¿Te gustó el contenido? Entonces suscríbete al canal. Eso ayuda a Mais Tecnología a crecer y llegar a más entusiastas de la tecnología. En tu pantalla aparecen 2 videos recomendados, el más reciente del canal y el que YouTube considera el mejor para ti. Elige uno de ellos y sigue disfrutando de las novedades de Mais Tecnología. Gracias por ver y hasta el próximo video.